Tenemos para el día de hoy 3 conceptos sacados de las lecturas. El primer concepto, la primera palabra es pasión. El segundo concepto es sencillez, contrapuesto a complicación. Y el tercer concepto es comunión, contrapuesto a división. En primer lugar, pasión. Dice Jeremías, lo dice de sí mismo, pero lo dice también profetizando lo de Cristo. Dice, no sabía yo qué es lo que estaba pasando. Todos empezaron a acosarme, todos empezaron a ponerme trampas, todos empezaron a querer hacerme caer. Y yo no entendía por qué. El Señor me instruyó y yo comprendí, entendí, dice Jeremías, que había maldad en sus corazones. Y por eso me estaban atacando, porque yo estaba transmitiendo la palabra de Dios. Y lo mismo le sucede a Jesús. Se ensañan contra él y Jesús calla y sufre su pasión en silencio. Ayer lo recordábamos en la lectura del libro de la sabiduría. Su sola presencia les es insufrible. Todos estos evangelios de estos días van preparando para esa pasión. Vamos viendo cómo poco a poco Juan en muchos pasajes lo va como cercando a Jesús por parte de los fariseos. Poco a poco le van acotando su área de acción, porque se van llenando se van ensañando contra él, se van llenando de envidia, se van llenando de odio, de rencor. Y Jesús no ha hecho nada malo. Y van contra él hasta que se lleva a cabo la pasión. El justo en este mundo, de alguna forma, siempre vive una pasión. Si queremos nosotros vivir en rectitud, vivir en la verdad, vivir en el amor, de alguna forma siempre hay algo en lo que nos rodea que no le va a gustar y va a hacernos vivir una pasión. Hay que entenderlo. Y también nosotros, cuando nuestro corazón no está limpio y alguien obra con limpieza y pureza de intención, normalmente nosotros le hacemos una pasión a esa persona. Es la pasión, de ahí viene la palabra paciencia, de padecer. Patire, dicen en latín. Es necesario tener paciencia para sufrir cuando lo que tenemos a nuestro alrededor no comprende o no encaja la pureza de nuestro corazón. Primero hay que purificar nuestro corazón y luego, cuando lo hayamos hecho, hay que tener la paciencia de esa contraposición que el mundo y otras personas inevitablemente nos harán, como lo hicieron a Jesús. Pero bueno, el paso previo es primero nosotros, no hacer esa pasión a nadie, ¿no? Saber entender lo que hay de bueno en el corazón de los demás y no hacerlos sufrir por eso. La primera palabra es pasión. Y precisamente para purificar ese corazón y para no hacer pasión, para no hacer padecer a otras personas, entramos en el segundo término, que es sencillez. Y esto es un concepto muy, muy, muy importante. Ustedes recordarán la anécdota del vestido del rey. El vestido del rey, llegaron 2 embaucadores y le dijeron al rey, le vamos a hacer un vestido extraordinariamente hermoso, pero solo los inteligentes lo ven. Y como el rey no quiso pasar por tonto, pues dijo que él lo veía. Hicieron toda la finta de hacerle un traje y no le estaban haciendo absolutamente nada. Y se corrió la voz que al rey le estaban haciendo un traje hermoso, pero que solo los inteligentes lo veían. Hasta que llegó un momento en que el rey salió desnudo a la calle con un cortejo enorme y nadie quería parecer tonto y todos decían, está hermoso el traje. Hasta que un niño pequeño saltó entre la multitud y gritó, el rey está desnudo. A ese absurdo llegan a veces nuestras complicaciones mentales y sociales, al grado de no ver cosas evidentes. Y sin embargo, la sencillez de un niño ve las cosas evidentes. Dios es sencillo. Las cosas de Dios son sencillas, se ven inmediatamente. Y por eso es muy hermoso ver cómo los guardias que fueron enviados para aprender a Jesús eran corazones sencillos. Entonces van a aprender a Jesús, lo escuchan hablar
y dicen, algo aquí está mal. Si los hombres de Dios, los fariseos, los escribas, los conocedores del templo, nos están mandando a aprenderlo y este hombre habla así, algo está mal, o nos equivocamos de hombre o se equivocaron de mandato, pero nunca nadie había hablado así. También los fariseos escucharon esos discursos de Jesús, pero sus corazones eran complicados. Los de los guardias eran sencillos. Y la gente que lo había escuchado, dice también el Evangelio, comenzaron a decir, este es verdaderamente un profeta. Y se creó una división entre aquellos que con corazón puro vieron a Jesús y entendieron su mensaje y vieron sus milagros y dijeron, esto es maravilloso. Y los corazones rebuscados, que llegan al absurdo, de no ver que el rey está desnudo, de no ver que todo lo que Jesús da es bueno. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. A veces las estructuras sociales que vamos haciendo, las exigencias, las cargas que nos vamos imponiendo unos a otros en nuestra sociedad, pueden llevarnos a hacer una estructura de cargas y de complicación mental donde Jesús no entre, donde las cosas evidentes, donde un simple gesto de caridad o de bondad de alguien no entre en nuestra mentalidad, porque lo hemos complicado demasiado. Pidámosle a Dios nuestro Señor, y el coronavirus nuevamente nos ayuda muchísimo a eso, a volver a lo esencial, a lo sencillo. Dios, no lo olvidemos, quedémonos con esto. Dios es sencillo y hace las cosas sencillamente. Y el bien se muestra con sencillez, no es complicado. El enemigo complica todo. Todo lo hace rebuscado. Es que no puede ser de Galilea, es que debe de nacer aquí, es que debe... Y ellos, ¿cómo sabían ellos que no había nacido en Belén, pero se había ido después a Nazaret? No, de Nazaret no puede venir nada bueno. Ya complican. Y lleguen, fíjense ustedes, al grado al que el ensañamiento del demonio que rebusca todo y complica todo llega. La chusma esa, dicen los hombres de Dios, la chusma esa que no entiende la ley está maldita. Fíjense ustedes cómo el enemigo hace que el bien parezca mal y el mal parezca bien. Los hombres de Dios que están complicados de mente y de corazón dicen, esa gente que es sencilla y que ha descubierto a Jesús, simplemente porque se impone la verdad de Jesús, dicen, está maldita. Vean ustedes cómo el demonio llama bien al mal, mal al bien, verdadero a la mentira y la mentira lo dice verdadero. Sencillez contra complicación, tengamos un corazón sencillo. Y en tercer lugar, comunión. Dice aquí que se generó una división por causa de Jesús, es decir, por causa de que unos corazones estaban complicados y otros sencillos. Y al final dice, después de esto los galileos, los fariseos, cada uno de ellos se fue a su propia casa. Cada uno se fue a encerrar en su propio corazón, en su propio aislamiento mental y de corazón. En cambio, la sencillez crea unidad. Aquellos que descubrieron a Jesús se unían, no se conocían, como la samaritana del domingo pasado. No conocía y fue y anunció, dijo, vengan y escuchen a uno. La sencillez de corazón, el descubrimiento del bien que Jesús nos hace, crea comunión, crea ayuda mutua. Pasión, tener paciencia para vivir el bien y tener paciencia para purificar el corazón. Sencillez de corazón y con esa sencillez generar comunión. Defendernos del absurdo de las complicaciones y defendernos también de la división del enemigo. Así sea.